Hola, mi nombre es Rosy Cohen y estos textos corresponden a la lectura número 21. Esta vez la dinámica será un poco distinta, ya que es la misma lectura y esta se divide en 7 apartados. Hoy hablaremos de los apartados 4 a 7 y comenzaremos por los apartados 4 y 5 en la lectura 21. La lectura se titula Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. El apartado número 4 se titula La relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza. Las dos ideas principales son la antigua y la nueva alianza y las diferencias entre estas, y la unidad entre ambas religiones por relación divina. Este texto trata de cómo las alianzas que Dios escogió son irrevocables, como lo es en el caso de Israel. Él tiene permanente fidelidad en forma de elección expresada en las primeras alianzas. El término alianza significa una relación con Dios que se realiza de diferentes maneras para los judíos y los cristianos. Y así menciona que la nueva alianza no reniega las primeras alianzas, sino que las lleva a su cumplimiento, por lo que los cristianos han entendido que todo lo sucedido antiguamente ha de ser interpretado de nuevo. Para los cristianos, la nueva alianza ha adquirido un carácter propio, aunque la orientación de ambas consiste en una única relación con Dios. Así que de esta forma la nueva alianza radica y se basa sobre la antigua, porque es el Dios de Israel quien culmina la antigua alianza con el pueblo de Israel y habilita la nueva alianza en Jesucristo. Jesús vive durante el periodo de la antigua alianza, pero con su obra de salvación en la nueva alianza confirma y perfecciona las dimensiones de la antigua. Pero debe quedar claro que la nueva alianza no reemplaza a la antigua, sino que busca reforzar la naturaleza personal de Dios. Asimismo, la unidad y diferencia entre judaísmo y cristianismo aparece en los testimonios de la revelación divina. El que el Antiguo Testamento sea una parte esencial de la Biblia cristiana hace que le dé un sentido arraigado de parentesco intrínseco entre judaísmo y cristianismo, y estas raíces cristianas vienen del Antiguo Testamento. Sin embargo, el cristianismo está fundado sobre Jesús, reconocido como el Mesías prometido al pueblo judío y como el Hijo de Dios, por lo que la existencia del Nuevo Testamento suscitó muy pronto y de modo natural la pregunta sobre la mutua relación entre los dos testamentos. Marción sostuvo una posición durante el siglo II en la que afirmaba que el Nuevo Testamento se había vuelto obsoleto el libro de las promesas del Antiguo Testamento. Esta antítesis violenta entre la Biblia hebrea y la cristiana nunca se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia cristiana. Al excluir a Marción de la comunidad cristiana en el año 144, la Iglesia rechazó su concepto de una Biblia puramente cristiana, quitándole todos los elementos del Antiguo Testamento. El patrimonio común del Antiguo Testamento no solo formó la base principal del parentesco espiritual entre judíos y cristianos, sino que también comportó una tensión de base en la relación de las dos comunidades de fe. Asimismo, se da la impresión, aunque no sea así, de que los cristianos consideran al Nuevo Testamento no solo como el cumplimiento del Antiguo, sino además como su sustituto. El judaísmo también tuvo que adoptar una nueva lectura de la Escritura, tras la catástrofe de la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Como consecuencia surgieron dos nuevas maneras de leer la Escritura, la cristológica de los cristianos y la rabínica del judaísmo. Cada modo supuso una nueva interpretación de la Escritura, y es como ambos se relacionan entre sí, y dado que la Iglesia cristiana y el judaísmo rabínico postbíblico se desarrollaron no solo en paralelo, sino también en un marco de oposición e ignorancia recíprocas, tras siglos de mutua contraposición, era deber del diálogo judío-católico involucrar en el diálogo estas dos nuevas maneras de leer las escrituras bíblicas, con el fin de percibir su complementación y ayudarnos mutuamente a desentrañar las riquezas de la palabra de Dios. Cada una de esas dos lecturas es coherente con la visión de la fe respectiva, de la que es producto y expresión. Son por tanto mutuamente irreductibles, ya que cada una de las dos lecturas tiene como fin entender debidamente la voluntad y la palabra de Dios. Cada una de estas alianzas incorpora la alianza anterior y la interpreta de un modo nuevo. Por tanto, para los cristianos la nueva alianza no representa ni la anulación ni el reemplazo, sino la plenitud de las promesas de la antigua alianza. Los cristianos están convencidos de que a través de la nueva alianza, la alianza con Abraham ha alcanzado para todas las naciones aquella universalidad originariamente pretendida en la llamada de Abraham. Israel y la Iglesia permanecen vinculados uno con otro en función de la alianza y son interdependientes.
El apartado número 5 se titula La universalidad de la salvación en Jesucristo y la alianza irrevocable de Dios con Israel. Las dos ideas principales son la misión que Dios le confió a Israel y la importancia de la declaración Nostra Aetate con respecto al tema de la alianza. Este texto trata de cómo Dios jamás ha revocado su alianza con el pueblo de Israel. No puede haber caminos o acercamientos diferentes a la salvación de Dios. La teoría de que puede haber dos caminos diferentes de salvación, el camino judío sin Cristo y el camino con Cristo que los cristianos creen identificarse con Jesús, pondría de hecho en peligro los fundamentos de la fe cristiana. El documento Notas para una correcta presentación de los judíos y el judaísmo en la predicación y la catequesis en la Iglesia Católica Romana, publicado por la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos en 1985, mantenía consecuentemente que la Iglesia y el judaísmo no pueden representarse como dos vías paralelas de salvación, sino que la Iglesia debe dar testimonio de Cristo como Redentor de todos. Dios confió en Israel una misión única, y él no lleva el cumplimiento a su plan misterioso de salvación para todas las gentes, sin incluir en él a su hijo primogénito. Por ello es evidente que Pablo en la carta a los romanos deniega definitivamente la pregunta que él mismo ha propuesto sobre si Dios ha repudiado a su propio pueblo, así como afirma que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Que los judíos son partícipes de la salvación de Dios es incuestionable, pero como pueda hacer esto posible sin confesar a Cristo explícitamente, es y seguirá siendo un misterio divino insondable. Bernardo da Claraval dice que para los judíos ha sido fijado en el tiempo un punto determinado que no puede anticiparse. Es creencia de la Iglesia que Cristo es Salvador para todos. Por consiguiente, no puede haber dos caminos de salvación, ya que Cristo, además de los gentiles, es también el Redentor de los judíos. Aquí afrontamos el misterio de la obra de Dios, que es la expectativa, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y la servirán como un solo hombre. La declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre el judaísmo, referente a la universalidad de la salvación de Jesucristo y la alianza irrevocable de Dios con Israel, está enmarcada en un contexto señaladamente teológico, lo cual no significa que el texto haya resuelto todas las cuestiones teológicas sobre la relación entre el cristianismo y el judaísmo, pero esta declaración proporciona la primera panorámica teológica sobre la relación de la Iglesia Católica con los judíos. Por consiguiente, el texto conciliar se sobreinterpreta y se leen en él cosas que de hecho no contiene. Esta declaración hizo un cambio por primera vez con total claridad en el Papa Juan Pablo II. Y así es como dice que el diálogo interior a la Iglesia misma entre la primera y la segunda parte de nuestra Biblia es la misma convicción que declara también el Catecismo de la Iglesia, diciendo que la antigua alianza no ha sido revocada. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego.